esa diferencia entre ambas. Tú sabes que se puede vivir en ambas. Y le voy a explicar. Jesús le dijo, ¿verdad?, al Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides, que los mantenga unidos en el mundo. O sea, que Jesús mismo sabe que él no estaba prometiendo a su pueblo de que lo iba a librar de las angustias. Ahora, ¿cómo una persona, verdad, puede mantenerse en paz en angustia? El mismo Jesús dijo en ese mismo libro, si ustedes miran el capítulo 16, en ese mismo libro, miren lo que él dice en su verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero entonces mira lo que dice después. En el mundo tendréis aflicciones. Adiós. Pero bueno, dicen en Santo Domingo. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, hay que entender este versículo 33 porque ahí hay dos cosas importantes. Él dice que las enseñanzas que él ha traído, las enseñanzas que él le dio a ellos, todos esos evangelios, ¿verdad? Esos 3 años y medio, él le trajo esa enseñanza para que en Jesús, en él, tuviéramos paz. Allá afuera, en el mundo, tendréis aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy bueno para aquellas personas, aquellos hermanos que se apartan del evangelio. Esto es muy bueno para nosotros alertarnos de no salirnos del evangelio. Todo el que esté fuera del evangelio va a tener también aflicciones más que nada, porque eso es lo que hay en el mundo. No es que nosotros estamos exentos porque estemos en la iglesia, también nosotros estamos en el mundo, ¿verdad que sí? Ahora, ellos están en el mundo viviendo la corriente del mundo. O sea, que ellos están en el mundo 2 veces, si usted se pone a analizarlo. Nosotros estamos en el mundo una sola vez. Y como estamos una sola vez, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice que él venció y que por lo tanto su iglesia también vencerá. Así que lo importante para nosotros es pensar que no vivamos conforme al mundo, aunque estemos en este mundo pasando tribulaciones, aflicciones. Vamos a ver muerte, vamos a ver, ¿verdad?, muchas enfermedades posiblemente viniendo. Hacen unos 20 años, no tanto, unos 15 años. Yo no soy profeta, pero yo había pronosticado que en el mundo entero se iba a aprobar el matrimonio homosexual. Estoy hablando de como 15 años atrás. Yo pronostiqué eso, que el mundo entero a la larga, y lo creo todavía, que a la larga, el mundo entero va a aprobar esa abominación. Y vamos a tener que aprender a vivir con eso, como vamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19. Vamos a tener que aprender a ver el gobierno incluso poniendo leyes y restringiendo a la iglesia. Vamos a tener que aprender a ver que la iglesia va a ser la pandemia o, ¿verdad?, lo malo en el mundo, lo que somos raros, diferentes. Vamos a ver que los perseguidos vamos a ser pronto nosotros. Yo no sé si ustedes lo saben, pero por muchos años, en una forma de poco conocimiento, las iglesias pentecostales y católicas, no voy a decir nombre, ¿verdad?, pero las iglesias en general han perseguido, ¿verdad?, y le han hecho mucho daño tratando de parar el que esto de las leyes y las cosas como para los homosexuales se expanda. Han hecho mucho daño psicológico y mucho daño físico incluso a mucha gente de ese género, ¿verdad? Muchas personas de ese género. Y incluso en California específicamente y en Las Vegas, ellos han sido perseguidos.
Y ellos han sido, ¿verdad? En los años 60, los años 50, los años 70, 80, ellos han vivido un martirio. Este mismo martirio que ellos vivieron lo va a vivir la iglesia también, pronto. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para esa realidad. Porque los raros en este mundo vamos a ser nosotros ahora. Tribulaciones. Primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses en su capítulo 3. Y vamos a leer allí unos 2 versículos, unos 2, 3 versículos. Dice el apóstol Pablo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, pero vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo pronosticó, ¿verdad?, que la iglesia de ese tiempo iba a pasar por tribulaciones. Dice la Nueva Versión Internacional: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso, también yo, cuando ya no pude soportar más, oiga cómo Pablo habla aquí. Pablo llegó a un momento de una aflicción tan dura, y Filipenses y Tesalonicenses, ¿verdad? Es una carta donde él estaba siendo afligido en ese tiempo. También en Filipenses él estaba allí en la cárcel. Dice él que llegó un momento en que él no podía soportar más. A pesar de que él sabía, a pesar de que él predicaba de eso, a pesar de que él enseñaba a la iglesia de que se prepararan para las tribulaciones. Casi en todos los libros de Pablo, él habla de las tribulaciones que iba a pasar la iglesia. Pero en el verso 5 aquí dice que llegó un punto en que ya él no pudo soportar más. Y envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor de que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Él tenía miedo de que era tanta y tanta la tribulación y tanta la persecución que la iglesia estaba teniendo en ese momento. Era tan difícil convivir siendo cristiano en ese tiempo, que el temor más grande que Pablo tenía era que los hermanos abandonaran la fe. Oye, y mira que el Señor ha permitido una simple pandemia, un COVID-19, y la iglesia se fueron, la mitad se fue. La mitad de la iglesia está desaparecida. Solamente con este virus que todavía no nos ha tocado a nosotros. Es más, la iglesia ha sido bendecida porque son pocos los cristianos que han caído víctimas de esta enfermedad, de esta plaga. Si ustedes se ponen a mirar los números de cada iglesia, son muy pocas las iglesias que han sido afectadas por esta situación. El mundo ha sido afectado de una forma increíble. Vamos por millones. Yo no sé si es 1,5 millones que vamos de muertos ya. Pero los cristianos han sido cuidados. Pero la angustia, el estar sin trabajo, es más, para algunas personas, el solamente estar con el esposo y la esposa todo el día mirándole la cara, eso es una locura. Eso es un aumento de divorcio lo que ha habido en Puerto Rico y en algunos países, porque no se soportan, no pueden estar juntos. Los hijos. Pero Pablo, ¿cómo tú estás vivo con 6 muchachos y una mujer en esa casa sin salir? La vida mía es así, toda la vida ha sido así. Dios me preparó para eso. Pero la gente que no está preparada para los cambios, para las situaciones diferentes, le entra una depresión, hermano. Le entra, se salen de la iglesia, no quieren saber de Dios, no quieren que le hablen del evangelio,
se deprimen, pelean, se ponen de mal humor. Porque si usted quiere tener a alguien de mal humor, quítele el dinero del bolsillo. Y eso es lo que ha hecho esta pandemia, que todo el que tenía un chin de ahorro se le fue. Pero dice el Señor, yo he vencido, tranquilo. Acuérdense, la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios estará contigo en el proceso. Vuelvo y lo repito, la paz de Dios no es la ausencia de problemas. Con pandemia y sin pandemia, como quiera, vamos a tener problemas. Algo va a pasar, porque estamos en el mundo. Usted sabe que nosotros estamos en un mundo maldecido, que Dios mismo lo maldijo en Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Que este mundo, mientras esté girando y mientras esté esperando por el Señor, siempre va a haber situaciones adversas, porque fue maldito por Dios el mundo. Y incluso el mismo apóstol Pablo dice que un día la creación misma va a ser liberada de esa maldición en la que se encuentra. Y nosotros vivimos encima de esa tierra maldita. Y encima Dios nos dice, la única solución, la única forma en que ustedes pueden mantenerse en una tierra maldita viviendo bien es en mí, viviendo en paz conmigo y con mi Hijo Jesucristo. Y la humanidad no le interesa. La humanidad no quiere. La humanidad quiere seguir la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, Dios no puede estar contigo si tú no quieres estar con él, porque Dios es un caballero. Dios va a estar con aquellos que quieran estar con él. Y esa es la bendición de la iglesia. Esa es la bendición del arca de la iglesia de Cristo, que queremos estar cada vez más cerca de Cristo, y eso nos ayuda a que Él nos ampare y nos cuide. Dice Salmos capítulo 34. Capítulo 34 en su verso 17. Déjenme compartir por ahí con ustedes. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. O sea que si uno mira el verso 17, dice que, fíjense la especificación que hace el salmista. Claman los justos y el Señor los oye. No dice clama el mundo, los justos. Entonces tenemos un Dios que en medio de la aflicción va a mantenerse con nosotros si nosotros hacemos lo propio. Que el gobierno saque a Dios de las iglesias, de las escuelas, que el gobierno saque a Dios de los centros gubernamentales, que el gobierno, en vez de hablar de Cristo, se habla del homosexualismo, en vez de un letrero que digan, ¿cómo es que dice? En God we trust, ahora dicen, we pray de whatever. Ahora es el pride, son las banderas del pride las que aparecen en las calles. Te va por Orlando, yo no sé cuándo fue la última vez que usted ha andado por Downtown Orlando, cerca ahí de su congregación, del edificio de su iglesia. Pues yo básicamente paso por ahí casi toda la semana, 2 o 3 veces, por las calles principales de Downtown Orlando. Mire los postes de luz, para que usted vea el letrero que hay ahí, por todo Orlando. Eso es lo que es el Pride de los homosexuales. Somos orgullosos, dicen ellos, de apoyar, ¿verdad? El Orlando Strong. Estamos aquí para ser fuerte y estar apoyando a los homosexuales. Ya no se habla de Dios. Si tú hablas de Dios, eso es casi un pecado. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Y cómo uno puede atraer una persona de esa para Cristo?
pues ahí ha sido el error de la iglesia por muchos años, que no ha tenido la capacidad de amar lo suficiente para encontrar una estrategia correcta para amarlos y traerlos a Cristo con el amor, sino que pues, los persiguieron. Por ejemplo, cuando usted mira la historia en los tiempos de Constantino, cuando empezó, ¿verdad?, el Imperio Romano a cristianizarse, los paganos del Imperio Romano perseguían a los cristianos y los mataban en las plazas públicas. Oiga eso. Cuando vino Constantino y cristianizó el gobierno y puso que todo el Imperio Romano era cristiano, entonces los cristianos, ¿usted sabe lo que hacían? Lo mismo. Perseguían a los paganos y los mataban también en las plazas públicas. Digo, ¿pero y qué es esto? ¿Y dónde está el amor de Cristo aquí? Pero así era como hacían. Y ahí fue donde la iglesia se desvió y se creó esta iglesia católica romana apostólica, ¿verdad? Pero fue así. Y ellos mataban a los paganos. Tú vas a ir un cristiano matando a un pagano. Igual que si fuera un musulmán. Una locura. Entonces nosotros vemos que cuando usted persigue a alguien, le hace daño a alguien, lo maltrata, a la larga eso le va a caer a usted. Entonces, es importante para nosotros ver que nosotros no hemos sido sabios, realmente hemos fallado en la estrategia correcta de cómo atraer a estas personas a Cristo. Y vamos a pasar la misma angustia porque estamos viviendo en el mismo país que ellos, la misma nación, el mismo mundo, pero aún así hay esperanza. Dios dice, tranquilo, que yo he vencido el mundo. A la larga la iglesia triunfa. A la larga la iglesia va a recibir la corona, pero durante el proceso vamos a sufrir mucho. Y quizás nosotros los que estamos aquí no tanto. Nuestros hijos van a ser las víctimas y nuestros nietos de toda esta situación. Pero miren cómo Pablo lo dice y dice que nosotros debemos comportarnos. Él dice regocijaos. Se me fue la pantalla por aquí, yo creo. Deja ver si me sale. Ahí está. Dice el capítulo 4, verso 4 de Filipenses, regocíjense en el Señor. Siempre. Olvídense de todo lo que estemos pasando, olvídense de las malas tribulaciones. Es más, otra vez se lo voy a repetir. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Pero fíjense lo que dice. La bondad de ustedes sea conocida. Y ahí es donde yo a veces me siento un poco incómodo, porque con la gente cuando está en poder, cuando está en control, cuando está en mayoría, deja de ser bondadoso. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La bondad de ustedes sea conocida. Usted sabe que en los centros de trabajo, por ejemplo, yo que trabajaba en un centro de trabajo de miles de personas, tú trabajas en una cocina y hay un dominicano, 3 boricuas, 7 o 10 americanos, y la mayoría es que determina cómo se juega, cómo se va a mantener el ambiente allí. Cuando estamos entre los americanos, todos los americanos, tú sabes, muy respetuosos, llegan los dominicanos y se convierten en la mayoría, y eso es mala palabra, borrachera, hablando malo, faltando al respeto. Después llega y vas a otro sitio y ve que son 15 haitianos y 2 dominicanos asustados así, y los haitianos comandando. Siempre cuando uno es mayoría, se le va la humildad, se le va la bondad, se le va, ¿verdad?, el cristianismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La bondad de ustedes sea conocida en todo tiempo, en tiempo donde ustedes sean
los que tienen todas las leyes de parte de ustedes apoyándolos, y en tiempos donde no, donde las leyes no los apoyan. Tenemos que seguir siendo bondadosos, aun cuando ahora empiece un periodo de persecución hacia la iglesia. Pues eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Jesús, que sí, que nuestra bondad todavía siga resaltando, que sigamos siendo bondadosos, aun cuando lo que viene para la iglesia no es tan bueno. ¿Y qué vamos a hacer durante ese periodo? Dice Pablo en el verso 6, no se afanen, por nada estéis afanados. Déjame cambiar aquí a la Reina Valera. Me encanta como dice la Reina Valera esa parte ahí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Pablo está apelando a que la oración va a ser la clave en ese momento difícil para la iglesia. Difícil para la iglesia, hermanos. Muy difícil. Miren el verso 7, hermanos. Miren el verso 7 conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pero no solamente los corazones, dice también vuestros pensamientos lo va a guardar. Esa paz de Cristo que usted pueda tener en su vida va a guardar su corazón, pero también los pensamientos, de que usted no vaya a pensar mal, de que no vaya ahora a pecar, porque ve que estas personas o estos grupos están cogiendo control de la nación, están cogiendo control del mundo, que usted ahora venga a pensar mal y a hablar mal de esas personas y a despreciarlos. Dice, no, guarden tus pensamientos también. Guarda el corazón para que lo puedas amar, para que le puedas contestar favorablemente, que seas noble con esas personas, pero también guarda tu mente de no pecar con tu mente, porque a veces uno no dice las cosas, pero las piensa. Y Pablo está trabajando con eso, con el cristiano. Hermano, lo que viene para la iglesia en los próximos años va a ser duro para la humanidad. Lo que viene para la humanidad, pero especialmente para la iglesia, va a ser duro, duro. Y tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con oración delante de Dios, con ruego y también con acciones de gracia. Gracias, Señor, porque hasta hoy estoy vivo. Hasta hoy aquí te sirvo. Hasta hoy nos permiten reunirnos, aunque sea por Zoom. Hasta hoy todavía tenemos el edificio en Downtown Orlando, no nos lo han quitado. Porque son cosas que con los cambios pasan, Señor, pasan. Usted sabe que la mayoría de los templos católicos, las iglesias, los edificios de las iglesias católicas que existen en Roma, en el Vaticano, todavía hasta el sol de hoy, eran en su tiempo templos paganos. Y luego se la pasaron a la iglesia. Y luego pasó a diferentes iglesias también. Y luego algunos se convirtieron incluso en barras. Como nos explicaba, yo creo que era el hermano Ovidio los otros días, de un edificio de una iglesia. Eso pasa. Esos son los cambios de la historia. Esos son los cambios, ¿verdad? Que cuando una nación entra en pecado. ¿Qué era lo que hacía Dios con el pueblo de Israel cuando pecaban? Los sacaba de Jerusalén, los mandaba cautivo a Babilonia, los mandó cautivo a Siria y le quitaron todas las propiedades y se las dieron a los conquistadores. Entonces, yo no lo quiero desanimar, yo lo quiero animar a que oren, a que se preparen, a que abran los ojos y sepan que no importa lo que suceda allá afuera, hay un Cristo que es el que está en control y él está permitiendo estas cosas por alguna razón y va a permitir más todavía, aparentemente va a permitir más, pero nosotros tenemos que guardar dos cosas, dice aquí, nuestro corazón y nuestra mente para Cristo, guardándola que él sea verdad. ¿Y cómo vamos a lograr eso, hermanos? Pues Colosenses nos da un consejito allí para terminar. Vamos a ver dos versículos más, uno en Colosenses y uno en Salmo. Dice Colosenses 3:15.
un versículo que me fascina, ¿verdad? A mí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. En medio de tribulaciones, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a mantenerme enfocado? La paz de Dios que me está gobernando. No me gobierno yo. Él es el que me gobierna. Él es el que me ayuda. Yo dejo que las cosas pasen. Y si, como dijeron los tres chiflados allí, no los tres chiflados, los tres jóvenes allí en Daniel, si hemos de morir, moriremos, como dijo Esther también. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si hemos de morir, moriremos. Pero los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, allí en Daniel, dijeron, no vamos a arrodillarnos a su estatua, mi rey. No vamos a arrodillarnos. Y Dios puede librarnos de su mano. Y de ese fuego de horno nos puede librar también. Y si no nos libra, de todas maneras, no nos vamos a arrodillar. Habrán hombres y mujeres valientes que cuando estemos en esa angustia que aparenta venir por ahí, puedan decir, la paz de Dios gobierna en mi vida. Así que vamos para adelante. Que venga lo que tenga que venir. Y por último, para finiquitar, para terminar, Salmo 46, que algunos aquí hasta se lo saben de memoria. El Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En los momentos difíciles, en las tribulaciones. Entonces, el mundo no tiene amparo. El mundo va a correr desordenadamente, pero siempre hay un remanente. Yo lo que lo estoy invitando a ustedes, hermanos y hermanas, es que seamos parte de ese remanente, como lo fue Noé y como lo fue Job, cuando destruyeron a Sodoma y Gomorra. Lot, perdón. ¿Se acuerdan de Lot? Un remanente. Siempre en todas las destrucciones y en todos los castigos de Dios hay un remanente puro manteniéndose. En el diluvio fue Noé, 8 personas. ¿Cuánto van a haber aquí en Concord que podamos salir airosos? Dependerá de si tú dejas que la paz de Dios gobierne tu vida, porque si te pones a mirar tanto la televisión y las noticias y a mirar lo que está pasando allá afuera, te vas a frustrar, te vas a volver loco, porque esto no es fácil y lo que viene puede ser todavía peor. Pero Jesucristo dijo, confía, yo he vencido. Él no dice, yo venceré. Él dice, yo he vencido. A la larga, yo soy el que dictamino cómo va a suceder la cosa y cómo va a terminar esto. Aleluya. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la confianza, que al final es como una película que tú estás viendo bien desastrosa, donde el mundo se está acabando, donde todo se está destruyendo. Pero ¿y cómo va a salir? No te preocupes, que eso es una película. Al final el protagonista gana como quiera. Olvídate de eso. El protagonista gana a la larga. Olvídate de eso. No importa que le hagan lo que le hagan. Así es la iglesia, hermano. A la larga, la iglesia triunfa. No importa lo que venga. Dios me los bendiga. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que nosotros necesitamos de más mensajes con relación a esta paz, porque nosotros, seres humanos, estoy nomás haciendo un comentáriocito aí sobre el tema, nosotros, los seres humanos, não sabemos como diferenciar a paz del mundo com a paz de Deus. E esta é uma coisa muito antiga, muito vieja, desde o passado, pero como você ha ensinado, e a própria palavra também nos diz assim, aí em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, portanto, havendo sido justificados por la fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Essa paz não é a paz do mundo, é a paz com Deus. Esa es la de Dios. ¿Verdad?
Uma vez que estamos em paz com Deus, verdadeiramente, nós outros estamos em paz com o mundo. Porque a paz de Deus, a paz com Deus, é uma consequência da paz que devemos viver. E este exemplo também foi dado no passado, com os judeus, que eram pessoas que não conheciam a paz. Aí lo sabemos. Aí em Romanos, também Romanos capítulo 3, verso 17, Romanos capítulo 3, 17, diz assim que Pablo falando sobre eles, diz, e a cena de paz não han conhecido. Não há temor de Deus delante de seus olhos. Então, se não há temor de Deus, não há verdadeiramente a paz del Senhor. Então, irmãos, diz a palavra que há que viver em paz com todos os homens, pero com a paz de Deus, que esta sim apazigua ou hace paz primeiramente em nossos corações. Muchas gracias, hermano. Excelente, excelente. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Si no quiere, hermano, ponga un himno más, hermano, para nosotros, por favor. Amén. Yo tenía un comentario, pero si van a poner un himno, bueno, póngalo. Adelante, adelante, hermano. Segunda de Corintios 6, 14, que ese tema es interesante. Es una pregunta un poco retórica. Dice... Qué bueno que no tengo que contestarla porque ya se contesta sola. No, Entonces. bueno, a ver. Adelante, hermano. ¿Quiere leerlo? Segunda de Corintios 6, 14, ¿no? Y Sí. esa habla, la parte de todo lo demás está hablando ahí del yugo desigual, pero en base al matrimonio, ¿no? Pero dice, ¿podría unirse la justicia a la maldad? ¿Podría convivir la luz y la tiniebla? Y es una pregunta que obviamente tiene respuesta en la palabra de Dios, ¿no? Porque yo creo que no, la respuesta obviamente que no, ¿no? Y esa respuesta, o sea, hay dos puntos de vista de ver la vida. Y una vez Dan Cathorn, él hizo una presentación, una prédica un domingo a las 6 de la tarde, donde él hablaba que los tiempos pasados no habían sido mejores. Y hay un dicho que dice que los tiempos pasados no han sido mejores, sino que la mente tiende a olvidar los malos momentos. Y es verdad. O sea, los tiempos pasados no fueron mejores que los de ahora. Lo que pasa es que, claro, ahora lo estamos viviendo nosotros. O sea, la historia de cuando Lot llega a Los Ángeles y el ángel y le dice que le saque al ángel para raspárselo, ¿no? O sea, y él le dice, no, o sea, yo tengo aquí unas hijas jóvenes. Y dice, no, son a ese que llegó ahí, que, o sea, ¿hasta qué punto llega la depravación de una sociedad en miles de años atrás? ¿Hasta qué punto está la sociedad depravada hoy en día? Hasta que Dios lo permite, hermano, creo yo. Esa es la respuesta que yo le doy a eso, porque en todo momento Dios siempre ha puesto un límite. En todo momento. O sea, no ha llegado en ningún momento de la historia, desde el pueblo de Israel, el que lea el Antiguo Testamento, obviamente, el pueblo de Judá y de Israel llevó tanto palo por terco. Y obviamente era como que caía y volvía a levantar, caía, volvía a levantar, y hacían lo mismo y volvían otra vez. Y yo creo que va a volver a pasar lo mismo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que Dios lo permita. ¿Hasta cuándo estarán los homosexuales? Que va a haber matrimonio y qué tal. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando legalizaron el cigarrillo, hoy en día fuma menos gente que antes. Hoy en día hay menos consumo de cigarrillo que anteriormente. Entonces yo creo que Dios tiene el poder. Y a lo mejor eso, así como nació, se va a desvanecer. Si es la palabra de Dios la que siempre triunfa, pues ahí lo dice. 1 Corintios capítulo 6 lo dice. Pues ya está. Entonces, que los tiempos que vienen van a ser malos. Yo creo que todos han sido malos. Ahora, nos ha tocado a nosotros obviamente, qué triste, ¿no? Que bueno, pues estamos viviéndolo. Y ese era solo el comentario, ¿no? Gracias. Muy bueno.
La idea es en situaciones adversas, como vimos, por ejemplo, en el caso de Esther, que estaban a punto de ser exterminados. Lo que se proclamó fue oración y ayuno. Vamos a orar a ver si Dios cambia esta situación. Y nosotros, pues, como pueblo de Dios, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no nos afanemos, que nos mantengamos haciendo oraciones y rogativas y acciones de gracia. Ese es el consejo. Lo que pase, de todas maneras, no está en nuestras manos. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar lo que va a pasar o lo que esté pasando. El Señor puede determinar hasta dónde ponerle un límite. Entonces, es lo que dice, manténganse en oración, rogativas y acciones de gracia. Ahí es donde tenemos que mantenernos. Y no se salgan, porque entonces, ¿qué hacen? Como estaba diciendo, pasó esta pandemia y la mitad de la iglesia se desaparece. Mira cuánto vemos aquí, 20 y pico, y algunos no son ni de Concord. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que cuando vienen las situaciones difíciles, lo que pensamos es en irnos a juntarnos con el mundo, ser parte de ello. Pues Dios no existe, entonces que no nos liberta, que no nos ayuda, porque están mirando a corto plazo. Entonces nosotros no podemos tener la mirada corta. Tenemos que tener la mirada en la meta todo el tiempo. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreo, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes los ojos puestos en la meta, brother, no importa todos los obstáculos que hay en la carrera, el corredor va corriendo y le ponen obstáculos y él buscando aquellos que han visto cómo corren los ciclistas en las montañas. Cómo los ciclistas corren durante todas esas montañas, bajando, subiendo, todos esos obstáculos. Pero, brother, ellos están pendientes a la meta. Voy a llegar a esa meta. Entonces, el cristiano, dice Pablo, que tiene que mantenerse mirando hacia la meta, hacia el galardón. Y obviamente todas estas cosas van a seguir pasando alrededor nuestro. Y se pueden poner peor, pero nosotros seguimos mirando la meta, porque la meta es el cielo, brother. Exacto. Y justamente, perdón que me meta ahí, justamente es bueno saber todas estas cosas. Y estas cosas pueden profundizarse como también pueden ir desapareciendo. Pero la verdad es que Cristo está en camino. Cristo va a venir a escoger su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en ese sentido, porque nosotros no somos prácticamente, la palabra dice que somos peregrinos aquí. Y como peregrinos, nosotros, si yo quiero ir allá, estoy esperando la llegada de Cristo. Pueden pasar todas estas cosas y si nos permanecemos fuertes, nuestro camino es allá. Por eso es que debemos amar la venida de Él. Ojalá que sea antes. Ojalá que sea antes de que se profundice. Y si se va a profundizar, puede ser que Cristo diga, este es el momento que ya voy, porque no aguanto, no los voy a dejar a mis hijos que entren en tanta tribulación. Y va a venir, y gloria a Dios que venga todas estas cosas, y gracias por esa clase, y gracias también por las cosas, que pasen las cosas, que pasen todo lo que tenga que pasar. El mundo es el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Amén. Y ese es el camino. Por aquí la hermana María nos pide que compartamos Romanos capítulo 12, en su verso 11 y 12. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza. Amén. Perseverando en el sufrimiento. Amén. Dedicados a la oración. ¿Ven? Ahí vuelve Pablo y repite lo mismo, que en medio de tribulaciones, en medio de sufrimiento, la clave es perseverar, dedicarse a la oración. Esa es la clave nuestra. Ahí es donde nosotros vamos a triunfar. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando supo que iba a pasar por la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que él hizo? Se puso a orar, brother, a orar, y le dijo a sus discípulos, oren conmigo. Y los discípulos se durmieron. Así estamos a veces nosotros, que Lucas dice, vamos a orar.
y 2 o 3 se duermen, y 2 o 3 se desaparecen, y la mitad de la iglesia no está. Brother, en momentos de angustia, una iglesia que ora sigue para adelante, sigue en dirección correcta. Y hay más versículos todavía que eso, que hablan de que en medio de las situaciones difíciles, oración, oración. ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba preso, que lo iban a matar? Orando por él. Vamos a orar por él para que sea libertado. Y en todas las situaciones difíciles, el resultado, lo que está en nuestras manos es orar, porque está fuera de nuestro alcance. Hermano Lucas, lo dejo en control. Amém, hermano. Claro, que sua classe é, como diz em inglês, self-explanatory, que não pode compreender. Deus realmente lhe deu palavras fáceis para compreender. Vamos seguir sempre alabando a nosso Deus com nossa vida, nossos corpos, nossos pensamentos limpos, verdade? Para que Deus possa seguir agradando-se de nosso sacrifício vivo, como nos diz Romanos capítulo 12. Por conseguinte, irmãos, rogo por las misericórdias de Deus que presenteis vossos corpos como sacrifício vivo e santo. E assim é, a oração é o número 1 para levarmos ao Senhor. Vamos despedir-nos, pois. Aí vamos a cantar um hino, irmão. E não cantamos. Que tal se você não nos põe a hora? ¿Cómo fue la pregunta, hermano Lucas? Repítame otra vez. No, yo decía que nosotros antes de los comentarios íbamos a cantar un himno, a oír un himno. Oh, no lo llegamos a cantar. Y nos olvidamos, pues. Aleluya, vamos a cantar. Sí. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de sus pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amém. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Hermano Ángel Hernández, ¿usted podría nos despedir con una oración, hermano? No está. Estaba en mute, hermano. No hay problema. ¿Nos puede despedir con oración, por favor? ¿Y cómo no? Oremos, pues. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, por esta bendición que nos da de podernos reunir. Te pedimos, Señor, nos
Nos des tu bendición, Padre. Acompaña a aquellos que están sufriendo y padeciendo hoy, Señor, en los hospitales. Nuestros hermanos que están sufriendo, Padre. Acompáñalos y está con ellos, Padre. Señor, pedimos por nuestros familiares, Padre, que están pasando por momentos difíciles. Señor, bendícelos a ellos, Padre. Señor, Padre, ponemos toda nuestra congregación en tus manos. Ponemos todas estas cosas que están pasando, Señor, en tus manos. Esta semana que viene hay elecciones en este país, Señor, que hemos decidido vivir aquí, Padre. Señor, ponemos todo en tus manos, Padre, para que reine tu paz y que se escoja la persona que tú, Padre, tengas previsto para que gobiernen este país y que gobiernen bajo tu nombre, Señor, que sean ajustados a tu palabra, Padre. Señor, te pedimos en nuestra congregación por los ancianos, Padre. Te pedimos tenemos ya pocos ancianos, Señor, está con ellos, bendícelos, ayúdalos, Padre. Te pedimos también, Señor, por los ministros que traen tu palabra, Padre, y que están de una u otra forma llegando a cada uno de los rincones, Padre. Señor, bendícelos a ellos. Pedimos por los diáconos, aquellos que están haciendo obras, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. Señor, te pedimos por nuestros familiares, por nuestra familia, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos. Señor, bendícelos, líbralos del mal, Padre. Señor, ponemos todas y cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y no